Ahí vamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo a la hora que nos vean. Soy Roberto Colimodio, historiador, y me acompaña hoy el presidente del Instituto Nacional Belgraniano, licenciado Manuel Belgrano, chosno nieto del general Belgrano, y a su vez un hombre con una inquietud y un legado que ha estudiado muchísimo, que ha leído muchísimo, que se ha sabido rodear por su actividad en el Instituto Belgraniano de los mejores historiadores. Y qué palabra mejor y autorizada para hablar en un 27 de febrero sobre el primer izamiento de nuestra bandera en las barrancas de Rosario por el general Manuel Belgrano. Y a modo de bienvenida, Manuel, preguntarte qué es lo que más te inquieta, ¿no? A más de 200 años después de haberse izado por primera vez la bandera. Bueno, buenas tardes, Roberto, y mi agradecimiento por invitarme, bueno, a esta conversación. Mira, siempre en los últimos años ha habido discusiones, distintas controversias con el color de la bandera, el formato, si la primera bandera es la que está hoy en la Casa de la Libertad en Sucre. Y realmente a mí me inquieta que a más de 200 años de la creación de la bandera, o sea, exactamente 209 años de la creación de la bandera, todavía sigamos discutiendo de qué color la mandó a hacer Belgrano, estando los documentos, ¿no? Pues si no hubiese documentos, podemos plantear dudas todos los días, pero estando los documentos originales es indiscutible, es indubitable realmente. Pero bueno, y son cosas que preocupan porque son cosas que hacen justamente a una nación, al respeto de los símbolos patrios, de los símbolos fundacionales, y sobre todo la bandera es nuestro máximo símbolo patrio, es nuestro símbolo de unión, de identificación, de identidad, de diferenciarnos de las otras naciones, y que tengamos que plantear dudas, realmente me parece que es, diría que hasta un símbolo de decadencia, ¿no? Y de desunión, ¿no? Porque De desunión, si exacto, bien, sí. si bien Belgrano lo predijo y dijo, esta bandera nos distinguirá de las demás naciones del mundo, ¿no? Realmente, Así es. realmente los colores que nos diferencian, a mí también me resulta muy, muy extraño que al día de hoy pasen este tipo de controversias, ¿no? ¿Existían hace un siglo estas controversias? ¿Se discutía que la bandera no era celeste y blanca? No, no se discutió. Sabemos que en un momento, cuando en el gobierno de Rosas cambió los colores y puso una bandera azul, blanca azul, y encima con gorros frigios rojos, ¿no? Rojo pulsó. Pero Y se prohibió el uso del celeste y del verde. exactamente, como colores federales y unitarios, en fin, cuando nuestra bandera no tiene colores unitarios, sino tiene los colores que se pusieron en un momento muchísimo antes que empiece una discusión política de unitarios y federales. O sea que llevar nuestra bandera a esa discusión me parece realmente que no tiene sentido histórico, es sacarla del contexto y sacar nuestra identidad nacional, que bien hubiese podido ser de otro color la bandera nuestra, pero creo que hay que respetar a quien le dio los colores, que tomó los colores de la escarapela nacional que se los había dado el segundo triunvirato. O sea, el primer triunvirato, cuando Belgrano pide ese 13 de febrero, pide la autorización para el uso de una escarapela, que el ejército necesita una escarapela para distinguirse
de la escarapela que ya son nuestros enemigos y que seguían usando la misma escarapela roja. Entonces él pide, y en carta del 18 de febrero de 1812, contesta su secretario, el secretario del Triunvirato Rivadavia, que podía usar una escarapela de color azul, celeste y blanco. O sea, azul sabemos que es el color y celeste es la tonalidad. Belgrano, cuando crea la bandera, el día 27 de febrero, en su documento que informa, dice justamente, teniendo que enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer celeste y blanca conforme los colores de la escarapela nacional. O sea, ese documento es indubitable. Tenemos la suerte de que se conserva en el Archivo de la Nación, o sea y que está, lo puede ver cualquiera ese documento, Y o sea que hay algo de no tiene destacar, dudas. hay algo de destacar que es el uso de la palabra nacional, que también está en el decreto del triunvirato, que habla de escarapela Correcto, nacional. O sea que exacto. hay también quizás hay un desliz de Rivadavia en ese sentido, ¿no? Porque él después tiene, al enterarse que Belgrano enarboló bandera, una posición contraria al uso de esta bandera nacional. Totalmente. Belgrano, bueno, fue por más y hace una bandera semejante. Y bueno, era algo totalmente, creo que razonable, tener que enarbolar una bandera y hacerlo de acuerdo a su escarapela de cómo se iban a distinguir y no enarbolar la bandera real, ¿no es cierto? Que era la de Obviamente, uso corriente. sobre todo en dos baterías fluviales llamadas Libertad e Independencia, que tenían que tener una bandera identificatoria que no podía ser obviamente la de los enemigos. Exactamente. Creo que inclusive es para destacar los nombres que acabas de decir de que son de las baterías, libertad e independencia, nada menos. Palabras que no se usaban, porque no nos olvidemos que tanto la primera junta, la Junta Grande y el primer triunvirato se juró bajo fidelidad a Fernando VII. O sea que libertad e independencia no estaba, por lo menos, en los sueños de los gobernantes. Pero creo que sí, Belgrano ya había tomado una resolución muy firme, que era la libertad y la independencia por donde se tenía que avanzar. Ya se hablaba de los enemigos, de la flota enemiga que estaba, por supuesto, acantonada en el puerto de Montevideo y que avanzaba para proveerse y tratar de hacer algún desembarco en lo que era el río Paraná. Y bueno, yo creo que había llegado el momento de tomar decisiones. Decisión de ponerse los pantalones, ¿no? Porque Por supuesto. lo que hace Belgrano realmente es un empujón muy fuerte a la causa, a pesar del primer triunvirato. Y siguiendo con el tema de los colores, ¿no? Tenemos también de la historia de Belgrano partiendo a hacerse cargo del Ejército Auxiliar del Perú en reemplazo de Porredón. Tenemos el juramento de fidelidad a la Asamblea del año 13, en el río Pasaje, llamado después de este hecho juramento. Y bueno, me permito aclarar, antes que vos lo digas, ¿no? De que se jura fidelidad a la Asamblea del año 13, y no que se jura la bandera, como tampoco se juró la bandera en Rosario. Correcto. La bandera se jura y se bendice en Jujuy. El 25 de mayo de 1812, Belgrano había llegado escasos 5 o 6 días antes a Jujuy, porque había estado 40 días en Campo Santo,
viendo un poco de levantar la moral del ejército. No podemos decir de rearmarlo ni de formarlo, porque fueron 40 días con un ejército totalmente destruido, de lo que los restos del ejército que habían llegado después del conocido desastre, la batalla de Huaqui, allá en el Desaguadero. O sea que en 40 días, si Belgrano se traslada a Jujuy y llega 17, 18 de mayo, y 7 días después había que conmemorar el segundo aniversario de la regeneración política, como se llamaba en ese entonces a lo que había sido la Revolución de Mayo de 1800, del 25 de mayo de 1810. Y es ahí donde Belgrano, creo que fue una genialidad de Belgrano justamente de bendecir y hacer jurar la bandera, porque tuvo una repercusión importantísima ese 25 de mayo en Jujuy, porque no nos olvidemos que tiempo antes, cuando Belgrano había llegado a hacerse cargo de ese ejército auxiliar del Perú, el informe que hace al triunvirato es decir, no sé si tengo más enemigos en esta zona y más enemigos a la causa que amigos. O sea que había que revertir justamente ese sentimiento que estaba en ese norte, hoy norte argentino, en esa época era centro del virreinato, del Río de la Plata, de las El provincias centro argentinas. económico si dejamos el puerto de lado, ¿no? Y realmente Correcto. ahí todavía Centro económico y Belgrano geográfico. Belgrano no sabía que su bandera había sido desautorizada. Correcto, no Él tenía. todavía está con la bandera de Rosario, suponemos. Por El otro, supuesto, se cruzan el documento que Belgrano informa justamente al triunvirato, se cruza con la orden del triunvirato. Belgrano escribe el día 27 de febrero, el mismo día que creó y enarboló por primera vez bandera en Rosario, y ese mismo día el triunvirato estaba escribiendo la orden de que tenía que hacerse cargo del ejército auxiliar del Perú, reemplazándolo a Pueyrredón. orden que cumple inmediatamente, porque ya el 1 de marzo parte rumbo al norte Exacto. con una pequeña escolta de colaboradores, o sea, no parte con su ejército. No parte con su ejército, que era el número 5, el número 5 de Patricios, que reemplazó al número 1, que se le había quitado el número 1 después de ese episodio La de sublevación de las trenzas. la sublevación de las trenzas, ¿no es cierto? O sea que ahí perdió el número 1 y tuvo el número 5. Pero bueno, fue así Y y Belgrano, claro, la bandera se jura el no se 25 de enteró. mayo de 1812. Es la Sí, y yo presentación oficial de la bandera. creo que Belgrano debe de haber mandado a hacer seguramente otra bandera en Jujuy, porque habiendo enarbolado la bandera en Rosario, creo que está bien pensar que la bandera no era de Belgrano, la bandera él la hizo Para las baterías. justamente para las baterías. Entonces la bandera esa seguramente ha quedado en Rosario y después al retirarse el regimiento, al dejar sin efecto esas baterías, habrá seguido y la habrán deshecho o no sabemos el destino de esa primer bandera. O si se reencontró Pero con sí, Belgrano cuando la llevó Perdriel, por ejemplo, que podría haber sido. exactamente. Pero sí, bueno, de la jura y bendición en Jujuy está totalmente documentado y eso realmente causó un efecto muy bueno en toda la población justamente de Jujuy, ese resto de ejército donde en Jujuy se empezó justamente a reforzarlo, a fabricar armas, a darle instrucción, ropa a ese ejército y bueno, hasta que justamente
los realistas estaban muy cerca y toca retirarse de Jujuy y lo que conocemos por el éxodo jujeño, donde Belgrano hace anteriormente dos bandos sumamente importantes. El más conocido y duro es el del 29 de julio de 1812, donde ordena justamente abandonar la ciudad y dejarlo en tierra arrasada. Tierra arrasada. Y a propósito de eso que se produce un 23 de agosto de Y el 1812. 23 de agosto, Belgrano es el último que abandona justamente San Salvador de Jujuy. Y podríamos decir, como decimos en las novelas, en las películas, mientras tanto en Buenos Aires, Correcto. en la Es iglesia de así. San Nicolás, partidarios de Belgrano, porque Belgrano no estaba solo aparentemente, pues siempre la contamos como que Belgrano es quien defiende la bandera. Se hace un acto organizado por el alcalde de Barrios, Juan Manuel Beruti, que es aquel que escribió después sus Memorias Curiosas, gracias a él sabemos de este episodio, donde la bandera aparece varias veces, varias banderas con colores celestes y blancos, en la torre de la iglesia, un acto escolar con niñas cantando alegorías al triunfo de Belgrano, digamos, a la bandera, loas a la patria, con banderas celestes y blancas. Y en ese acto estaba presente Juan Martín de Porredón, que al principio había sido crítico de la escarapela, pero se ve que Belgrano lo convenció cuando se encontraron en Yatasto, seguramente conoció la bandera. Estaba el deán Zabaleta, que era quien era el capellán de la iglesia, que había sido compañero de colegio de Manuel Belgrano, y otras autoridades como Miguel de Ascuénaga, ex miembro de la Junta, que le dieron al acto una especie de pseudo acto político, cuasi oficial, pero donde los colores enarbolados fueron celestes y blancos. Y estamos hablando en agosto de 1812, colores prohibidos teóricamente, bandera prohibida por el triunvirato que pronto caería luego de la batalla de Tucumán, donde vuelven a aparecer, según Beruti, la bandera celeste y blanca en el puerto y en la casa de gobierno, hasta que un día se saca la bandera gualda de española y no vuelve a flamear la celeste y blanca, pero tampoco la española. Esto también es parte de la historia que nos marca los colores que se estaban usando. O sea, Belgrano no vino a Buenos Aires con la bandera. Belgrano se fue al norte. Digamos que fue justamente eso en la iglesia de San Nicolás, ¿no? Actual obelisco. Obelisco. Por eso está justamente la leyenda que en ese lugar se izó por primera vez la bandera nacional, ¿no? Sí, o sea, aunque no fue un izamiento, pero bueno, fue, digamos, sí, fue un enarbolamiento justamente de la iglesia. Pero bueno, tiene esa importancia histórica de ese lugar, ¿no? Iglesia que se demolió para hacer la avenida 9 de Julio. Sí, construir el obelisco. Por suerte nos Exactamente. quedaron fotos, eso está interesante, poder conocer esa parte del pasado. Pero yo quiero seguir haciendo hincapié en los colores, ¿no? Porque acá no es documento público, no es un documento oficial, sino que es la crónica de alguien que cuenta lo que sucedió un 23 de agosto de 1812, del que fue partícipe inclusive. Y habla siempre de celeste y blanco. Y habla de los colores nacionales también, como celestes y blancos. Y a partir, después de la batalla de Tucumán, de la batalla de Salta, donde ya Belgrano dice que la bandera la desharé o la guardaré para flamear en algún triunfo que veo lejano, es el propio gobierno, cuando da los premios militares, quien da los cordones, ya sea de lana o las insignias que acompañan a las medallas, y esto lo encontramos en el registro oficial de gobierno, que habla de premios con cintas celestes y blancas. Jamás usa el término azul y blanco. Los premios para que se luzcan en el uniforme como galones, cintillas, cordones, son siempre blanco y celeste. Eso también son de lo que hay pruebas mucha documentación, documentales. desde las propias cintas y premios
hasta iconografía de quien está con sus premios, ¿no? A modo de condecoración. O sea que sí, el color está muy probado, inclusive hay una bandera que puede ser que sea la más antigua, hay una discusión de fechas, que es la bandera del Templo de San Francisco, que bueno, también se dice que era azul, En Tucumán. pero toda la documentación de los frailes de la época, todas dicen celeste, no hay un documento que diga azul, todos la nombran la bandera celeste, y muchísimas veces está nombrada esa bandera porque era la bandera del Templo de San Francisco, en Tucumán, que dice la escritura que tiene en letras doradas, pintada, es al Templo de San Francisco, Tucumán, 1814, donó Bernabé Araoz, gobernador. Pero hay quien dice que es de fines de 1812, por documentación existente justamente en el Templo de San Francisco, y siempre la nombran celeste. Inclusive los recibos de pago de compra de la tela, siempre celeste. Y bueno, de esa bandera también dicen que es azul. Yo a veces digo, no sabrían los colores, ¿no? Los frailes o Belgrano. Un daltonismo selectivo. O sea, no hay ninguna duda del color. Por eso duele que se discuta, y inclusive con documentación de análisis químicos, etcétera, etcétera, inclusive publicados en revistas extranjeras, y es doloroso porque creo, no sé cuál es el criterio o el por qué discutir algo que está totalmente documentado. O sea, llega un momento que no entiendo, es parte de una ideología de destrucción de los símbolos patrios. No sé a dónde se apunta realmente. Por eso duele, ¿no? Sí, realmente son síntomas de estos tiempos de deshistorialización, ¿no? Y realmente decir, bueno, ¿cuáles son el fin que se persigue? Porque no solamente está probado hasta 1814, después tenemos la prueba de que Belgrano le dejó la bandera a San Martín, que San Martín hace la bandera de los Andes con los colores de Belgrano, celeste y blanco. El cuadro de Carbonnier que Belgrano se hace pintar en Londres, donde las instrucciones seguramente las da él, y los colores que representan la bandera son celeste y blanco, y es un pintor, o sea, al pintor no le podés decir celeste y que te haga azul. O sea, hay cosas que van más allá, y sentido común, obviamente, ¿no? Y hay mucha iconografía de la época. La bandera pintada en el fuerte, los cuadros de Essex, o sea, realmente... Se olvida las acuarelas, sí. Las acuarelas son pintadas en época, no son pintadas 50 años después, ni 10, ni 20, no, son de 1818, 1819, son totalmente de época. O sea, discutir todas las pruebas no tiene sentido. Porque son varias además, no es que son una y que vos decís, bueno, puede ser refutable, son varias. Muchas de las cosas que defienden los colores azules hablan de las banderas navales. Sí. Que obviamente, por una cuestión de visibilidad, no pasan a ser tan celestes, sino un poquito más azul celeste, como la bandera que seguramente usaba Bouchard en el Corsario de la Argentina y que sirvió de modelo para las banderas centroamericanas. Correcto. Sí, sí, por supuesto. Pero está bien. Si las navales se hicieron de otro color, o si se hizo una bandera de otro color, bueno, listo, se hizo otra bandera de otro color. Lo que no se puede discutir es un documento como fue la primera bandera. Porque el que la creó le puso los colores y lo escribió.
Y un O dato sea, más, el Congreso de Tucumán, cuando aprueba la bandera, dice la que se viene usando actualmente y habla de celeste y blanco, correcto. Con Belgrano presente. Julio de 1816, así es, totalmente de acuerdo, exacto. O sea, ya ahí cuando se pueda llegar a reglamentar. Y también hay que tener en cuenta que obviamente en esos primeros tiempos, cuando se hacían esas banderas menores, que de golpe hay que decirlo, ¿no? Se corre la noticia de que hay una bandera nacional o una escarapela celeste o azul celeste, pero nadie sabe realmente qué tonalidad de celeste o qué tan cargado el celeste. Y bueno, y después se hace también las banderas con lo que hay. O sea, uno iba no sé, a la tienda en Potosí, preguntaba, bueno, dame un celeste, y le daban el que había, que seguramente era el diferente al que había no sé, en Entre Ríos, en Correcto, Salta, o por mismo en Buenos supuesto. Aires. O sea, No, no hay una no uniformidad es de telas en celeste. Había un Pantone, obviamente. correcto, pero no estaba, no existían ni las normas IRA, ni el Pantone, Por eso. ni, ni la calidad de teñido que pudo haber habido industrialmente Sí, tiempo después. y el paño era de Inglaterra, si el paño era de otro lugar de Europa, o no olvidemos que Exacto, el azul es un color que no se da en la naturaleza, excepto en las piedras de México, y que de golpe exacto. tocaba. Hay un solo documento que se presta a la confusión, que es de 1818, ya cuando está el Congreso establecido en Buenos Aires, y se agrega el sol. Ahí habla, dice azul, pero es la misma bandera de antes que se agrega, o sea que está salvado por los documentos anteriores, que puede ser un error de escritura que se puso azul y no azul celeste, pero es muy claro. Se siguió usando la misma bandera, no se cambió, o sea que, en Y fin, también hay creo una que no tiene. confusión con la bandera que utiliza Artigas, que es ya de un azul cargado, con la que tiene la franja roja, atravesándola. Correcto. Sí, puede haber, después, bien decís vos, distintas tonalidades que se usaron, o sea, partidas distintas. En esa época, eh, estoy totalmente seguro que no estaban las mismas partidas, pero lo que es importante es lo que se escribió y lo que se pintó de época, porque marca la pauta de que era celeste. Pues si es más subido de tono, menos subido de tono, son las partidas, eso es así, sin ninguna duda. Y hay un dicho que al que quiere celeste que le cueste, o sea que sería un color difícil de conseguir, obviamente, obviamente. De algún lado vendrá. Seguramente, seguramente. Manuel, eh, viste que uno siempre tiene que estas ingratitudes, ¿no? El famoso informe del CONICET con esa bandera azul donde los químicos, los ingenieros químicos se ponen a historiadores o los tergiversan y terminan diciendo que la primera bandera de Rosario era azul, ¿no? Por eso a veces, hasta el hartazgo, a estas fechas, 27 de febrero o para el 20 de junio, tenemos que estar aclarando, ¿no? Y por eso, bueno, la idea de dejar un testimonio que nos ayude para cuando lleguen esos 27 de febrero y conmemoremos el primer izamiento, que lo hace un civil, eso también no nos olvidamos, en Rosario, la principal autoridad de la provincia de Santa Fe, que en ese momento un alcalde segundo del Cabildo, un joven Cosme Maciel, Maciel, de así es. familia tradicional santafesina, que después tuvo su vida política gobernativa en Santa Fe, autónoma, y fue opositor a Rosas, que estuvo preso con la ciudad por cárcel acá en Mis Pagos, en Avellaneda, y que no tiene nada que ver con la isla Maciel, eso es anterior, y que tuvo muchos campos acá y nos dejó para los que conocen Avellaneda, la bajada del Puente Porredón, en el lugar donde falta una esquina, bueno, ahí está estaba la pulpería de Cosme Maciel, abandonado ya de la política, de la vida política en Mirá, 1838. Y aquí lo rescata Pastor Obligado como
el primer abanderado, ¿no? La persona que le tocó izar, que le dijo, que según cuentan, le dijo Belgrano, tense bien la cuerda y fíjese para izar la bandera. Exactamente, así es. Un 27 de febrero a las 6:30 de la tarde, ¿no? A orillas del río Paraná. Manuel, no sé si querés agregar algo más, ya nos queda claro, a mí desde hace rato Sí, ya, pero bueno, que es celeste y sí. blanca, o blanca y celeste. No, agregar, por ejemplo, que los análisis estos químicos que se hicieron son de dos banderas, una es la del Templo de San Francisco y otra de la bandera de Macha, que está justamente en la Casa de la Libertad, en Sucre, Bolivia, que son las banderas que se encontraron en la capilla de Titiri en la década de 1880, 1885, si no me equivoco la fecha. Y entonces, que se atribuye que es la primera bandera de Belgrano. Y no hay ningún documento que lo pruebe, al contrario, está la documentación que Belgrano no dejó ni mandó a esconder absolutamente ninguna bandera y que no es posible eso en la cabeza de Belgrano y quien lo conoce y quien ha estudiado su historia. Eso no quiere decir que esas banderas no sean patrias, sí, los colores son banderas patrias, muy posiblemente banderas coronelas que se han encontrado luego en campo de batalla, en fin, muy probable, pero de que sea la primera bandera es un imposible. Así que bueno, Porque quería cada, aclarar eso. porque cada O sea regimiento tenía que, su bandera. Entonces, por supuesto, cada regimiento, o sea, que en un ejército había varias banderas. También se dice que son las banderas de Ayohuma, que el Belgrano derrotado manda a esconder, cuando precisamente las crónicas de batalla dicen que Belgrano, con la bandera en la mano, llamaba a reunión de las tropas dispersas. O sea, en el sí, peor momento de la batalla, o sea, cuando hay que darla por terminada o perdida y que nos vienen a perseguir, Belgrano está con la bandera en la mano, llamando a reunión, sí. siempre presente al final de esa retirada, así que es casi imposible de que, como bien vos decís, Belgrano mande esconder su creación. Era un imposible. Aparte, no la iba a mandar a esconder a contramarcha, justamente a donde estaba el ejército realista, y no mandarla hacia donde era la retirada, ¿no es cierto?, con un pelotón de custodia, si quería. Pero bueno, es una historia que se ha tejido, que tiene mucha vigencia y bueno, que también creo que es triste que no se haya investigado esas banderas que se han encontrado, realmente a qué regimiento pertenecían, exactamente, son de la época, sí, porque lo sé por quien las estuvo justamente haciendo un trabajo justamente de recuperación, así que sí, las banderas son de época, no hay duda, pero no es imposible que sea la primera bandera de Belgrano. ¿No? Y Que además, pueda haber sido algún regimiento, que son banderas patrias, no cabe ninguna duda. además podrían haber sido banderas de otro regimiento del que Belgrano no haya participado, como por ejemplo los regimientos de Arenales, de Warnes y de otros tantos Por supuesto. cuerpos militares. Inclusive, de esas que se dicen que son azul, esas banderas, en la parte que es celeste, eh, tiene una hebra que es blanca, así que es muy difícil que haya sido totalmente azul. Sí, destinió selectivamente. Exacto. Manuel, Es así. como siempre muy claro, esperemos haber traído un poco de claridad a este tema y bueno, que estas charlas sirvan para otras y para aprender un poquito más de nuestra historia que tan rica es y que no hace falta
maquillarla más, porque ella es linda. Eso lo hablaba ayer con un colega de San Juan, ¿no? Que digo, ¿por qué les quieran embellecer la historia maquillándola y agregándole capas de maquillaje si está linda así como está? Y es la verdad, no Seguro. tenemos que ocultar nada con Es maquillaje. así, es así. Y bueno, Roberto, seguiremos este año avanzando en estas conversaciones, como fue el año pasado, por supuesto, Porque el año y no belgraniano nos terminó, olvidemos. pero la lucha continúa. Sí, sí, pero también no nos tenemos que olvidar, Roberto, que es el año de el general Martín Miguel de Güemes, que va a ser el bicentenario de su paso a la inmortalidad el próximo 17 de junio. Así Correcto. que tenemos un año también para homenajearlo a Güemes, A quien un gran fue colaborador de un Belgrano. amigo, un amigo de Belgrano. Muchos me han preguntado, ¿pues fueron enemigos? No, nada que ver. Fueron grandes amigos y amistades necesarias para luchar por el bien de nuestra patria. Hay más de 300 cartas que lo demuestran, ¿no? O sea, Así es, así este, es. y varios encuentros personales. Y también tenemos el centenario de Bartolomé Mitre, ¿no? El Así es, también. primer y principal quizás biógrafo de general Manuel Belgrano. Manuel, muchísimas gracias. Al Hasta contrario, gracias a la vos, próxima. Roberto de Buena. Y bueno, y vamos a seguir en estas charlas y tratando de llevar un poquito de luz a la verdad histórica. Gracias, Manuel. Gracias a vos, Roberto.